Por fin la iglesia, que es pueblo de Dios, que es cuerpo místico, que es fuerza del Espíritu, esta iglesia abarca a todos o solamente una parte de la humanidad. ¿Es sacramento universal de salvación o solamente de una parte de la humanidad? ¿Dónde ponemos la universalidad de la iglesia? Este tema prácticamente coincide luego con el ecumenismo y lo veremos en el penúltimo tema de la eclesiología. Pero ahora voy ya introduciendo algunas cosas antes de eso. Y luego al final solamente mencionar que además de los íconos que he mencionado ahora, hay muchos otros íconos de alguna manera fruto de la creatividad de las iglesias locales. Entonces, 3.4, la iglesia es sacramento universal de salvación. Ahora, supongo que ustedes intuyen ya que lo que hemos hecho en esta tesis, aquí no hacemos solamente una aproximación histórica de cómo la iglesia se autocomprendió, sino que esto es teología pura, es eclesiología pura a través de las imágenes que hemos indicado, ¿ok? Y hay que leérselo con calma y producir. La categoría hermenéutica de sacramento es signo visible de una realidad invisible. ¿Concuerdan o no? Sí. A ver, explícamelo. El sacramento... Dame un ejemplo de sacramento como signo visible de una realidad invisible. El pan eucarístico representa el cuerpo de Cristo. El sacramento del cuerpo de Cristo. Es signo visible del cuerpo de Cristo. ¿Es signo visible real del cuerpo de Cristo o en cambio es solo una imagen, un recuerdo? No, es signo real. Real. No es solamente figurativo. No es figurativo, porque es un memorial. Pero memorial puede ser solo un recuerdo del pasado o en cambio que haciendo eso yo hago realidad aquello. Se hace realidad, se actualiza en el hecho de... Ok, menos mal que algo te queda. Bueno, entonces, hermenéutico es signo visible de una realidad invisible, ¿ok? Ustedes cuando sean ordenados sacerdotes, la realidad invisible es que ustedes verdaderamente actúan en nombre de Cristo y consagran en nombre de Cristo, no solamente como recuerdo de lo que Cristo ha hecho. Y cuando ustedes perdonen los pecados, de verdad perdonan los pecados, porque recibieron este poder del mismo Cristo. Entonces, signo visible de una realidad invisible. Ok. Su aplicación a la iglesia es una categoría privilegiada fuertemente por el Vaticano II, junto con la imagen y modelo de comunión. O sea, la palabra comunión y la palabra sacramento es muy usada en eclesiología. ¿Ok? Abre las puertas a una nueva concepción eclesiológica. En efecto, define a la iglesia en un plano dinámico y operativo, o sea, iglesia en cuanto cauce de acción salvadora. Cristo mismo es el agente que se sirve de la iglesia como sacramento. O sea, sacramento es el instrumento visible de la eficacia del perdón otorgado por Cristo. Cristo mismo es el agente que se sirve de la iglesia como sacramento y visible instrumento de salvación. Instrumento visible de salvación y eficaz. Eficaz inclusive si el ministro no es digno, hasta ese punto.
El instrumento iglesia es universal, tal como Cristo. El agente absoluto es universal. ¿Ok? De tal manera que la iglesia no es solamente eficaz en Caracas o en Los Teques o en otra parte. La iglesia, si cumple lo de que Cristo nos dejó, es eficaz en todas partes del mundo. Es sacramento universal. Más allá de las lenguas, de la cultura, de las intenciones, etc. Cristo hizo por el Espíritu Santo a su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia el día de Pentecostés surgió como signo visible de la eficacia de la acción salvadora de Cristo. De tal manera que la iglesia tiene adecuadamente el título de Sacramento Universal de Salvación. No parcial, no localizado solamente, sino universal de salvación. Como sacramento, la iglesia es medio, no fin. El fin es el reino de Dios. En cuanto sacramento es signo e instrumento. En cuanto signo es testimonio de salvación. Es manifestación visible, experiencia de salvación. Y como instrumento, naturalmente, realiza la salvación de los demás, para los demás, en la iglesia y por la iglesia. Entonces la iglesia no es una entidad cualquiera, por ejemplo, como una dimensión anónima o una realidad humanitaria, pero sin llegar a la realidad de significar lo que la iglesia indica. Como sacramento, la iglesia es signo real de la universalidad de la llamada dirigida a toda la humanidad, a través de la iglesia. Y alguno podrá decir, pero puede salvarse uno también sin pasar por la iglesia. El Vaticano II dirá que sí, pero en excepciones solamente, y cómo se debe decir aquello. Misión y finalidad de la iglesia. La iglesia tiene la finalidad evangelizadora, ad gentes. La iglesia se manifiesta sobre todo en el carácter misionero. Y si hay un documento de la América Latina, de la iglesia, sobre esto de carácter misionero, es Aparecida. ¿Ok? El último documento eclesial. La iglesia peregrinante es misionera por naturaleza. O es misionera o anuncia la verdad a todos, o naturalmente no es iglesia. Una iglesia que fuera parcializada, temporal y localmente, no es iglesia. Los espacios, tanto temporales como estructurales de la iglesia, son espacios sin límites. La finalidad escatológica de la iglesia es de orden religioso, no de orden simplemente político. O sea, la iglesia no viene acá para darnos una utopía política. Si la iglesia pretende imponer a la sociedad el esquema partidario, digamos así, de la democracia cristiana o de otro partido, etc., la iglesia comete el error de hacer particular su misión universal. La iglesia no es para algo particular. La iglesia tiene un horizonte universal. Me acuerdo cuando estaba en África, en Kenia, había un presidente a su manera. Y a veces decía también cosas cuerdas. Y él tenía el problema que se dio cuenta que cuando había nombramiento de obispos, sea católicos, sea de otras entidades eclesiales, etcétera, la gente se afianzaba sobre el hecho que el obispo tenía que ser de tal etnia, de tal grupo lingüístico.
si no, no lo aceptaba. Y él dijo en cierto punto, te repito, era un presidente un poco bruto culturalmente, etc. Pero ese día dijo, yo admiro a los católicos, dice, porque aquí hacen obispos de cualquier parte de Kenia y basta que el Papa decida y punto, ninguno protesta. Y era cierto. Por primera vez en la historia de Kenia, los obispos no correspondían ya obligatoriamente al grupo étnico preponderante, sino simplemente el que eran escogidos a través de los canales de la Iglesia Católica. Y el presidente decía esto como para decir, felicitaciones, ustedes tienen una visión más amplia, universal de lo que es la Iglesia. El apostolado es la evangelización a gentes. Y la nueva evangelización y la antigua evangelización no requieren nunca límite de tiempo y límites locales. Formamos un único pueblo de Dios y este es el primer icon que les presenté, la iglesia como pueblo de Dios. La iglesia misionera es totalmente relativa al misterio de salvación realizado por Cristo y por el Espíritu Santo. Ha habido naciones también en la Iglesia Católica que han sido esencialmente misioneras a lo largo de la historia. Por ejemplo, Holanda e Irlanda. Pero cantidad de misioneros a lo largo de la historia. Hoy ni uno por equivocación. Y se han encerrado como una opción eclesial. Y ahora naturalmente ya perdieron fuerza, perdieron vocaciones, etc. Pero una vez perdida la universalidad y la visión universal, te restringes en ti misma. Aquí había un obispo en Coro, luego en Maracaibo y luego en Osté, que se llama Ovidio Pérez Morales, que existe todavía, está en reposo naturalmente en el seminario de Latillo. Y cuando él era recién nombrado obispo, decía, aquí en Coro o en Maracaibo, etc., tengo escasez de clero que ustedes no se imaginan. Pero a mí nunca se me va a ocurrir decirle a un sacerdote nuevo que quiere ser misionero o irse a otro continente, el detenerlo y decirle, no te vayas porque aquí tenemos necesidad. O sea, la visión universal como tal. Lo mismo las congregaciones que tuvieron el espíritu misionero desde el comienzo, ¿no? Y el actual rector mayor es muy firme sobre eso. Obliga a los inspectores a respetar la carta tal y cual de aquel salesiano que quiere ser misionero y que algún inspector la detiene para que no le llegue al rector mayor, porque sabe que si la carta le llega al rector mayor, ya el inspector no manda. Ahí debe obedecer también él. Y esto sucede, o sea, una visión universal de la congregación. La iglesia misionera es totalmente relativa al misterio de la salvación, realizado por Cristo y por el Espíritu Santo. Esencia y misión de la iglesia se corresponden recíprocamente. Y aquí hay un parrafito que tienen que grabárselo bien. ¿Ok? Aquí se dice, esencia y misión de la iglesia se corresponden recíprocamente e intrínsecamente. O sea, no se puede separar la iglesia de su misión. Y la misión de la iglesia es universal. ¿Ok? Que no pueda mandar todavía misioneros por X motivo, etcétera, vaya los motivos. Pero que niegues el envío misionero por motivos o por prejuicios, estás fuera de onda. Y luego viene aquí la frase, no hay iglesia sin misión, y la misión es esencial a la iglesia. En la Edad Media hubo una exageración en las ordenaciones sacerdotales
en que se ordenaba a tantos que querían ser ordenados sacerdotes para rezar misa y luego para ganar. Eran famosos los sacerdotes sin diócesis, sin misión. Intervino el magisterio de la Iglesia. Esto está en contra del ABC de la teología misionera. O sea, cualquiera que es ordenado, o a través de una congregación, o a través de una diócesis, debe estar encardinado en un conjunto apostólico y puede ser enviado a cualquier parte para expresar la unidad entre esencia de iglesia y luego, naturalmente, la misión. La misión no es para mejor, no, es para ser iglesia. En la iglesia están y eran todos los medios de salvación. En ella se realiza la salvación. Ella misma es acontecimiento. Ustedes no pueden decir, no, de aquí yo me voy a Los Teques por ahí, porque ahí la salvación está más asegurada que en Caracas. No sea necio, hombre. O sea, no existe eso. Los medios de salvación, los sacramentos, etcétera, todo lo realidad esencial está presente en cualquier iglesia local. La iglesia es la vocación del hombre. Iglesia es solidaria con la humanidad. Gaudium Spes 1. Avanza juntamente con toda la humanidad. Y los cristianos, católicos, etcétera, no pueden decir, yo me río de tantas urgencias de la iglesia. Yo soy un fiel para mí y punto para mi mundo. No, no, no. La misión es comunitaria, es eclesial. En especial, la iglesia está íntimamente relacionada con la vocación del hombre, con su dignidad, con la comunidad humana. Comprende y comparte los interrogantes fundamentales del misterio y el sentido de la existencia, los famosos interrogantes del hombre, que están bien resumidos en el documento Gaudium Spes. Ella indica siempre a Cristo, no a sí misma, no a sí misma, como armonía humano-divina del hombre perfecto. Apoya y promueve los deseos más profundos del hombre, como la libertad, la conciencia, la igualdad, la dignidad y la justicia. O sea, el horizonte es mucho más amplio que aquello restrictivo y limitado solo al templo. Y esto habría que aplicarlo mañana o pasado mañana, cuando los templos se abran de nuevo. Y en forma de subterfugio, los templos de alguna manera fueron siempre abiertos, sin los permisos oficiales. Y bueno, y ahora entonces uno dice, ahora sí descubres que vas de nuevo a rezar. Y es interesante también en el confesionario, cuando uno confiesa durante estos meses pasados, o uno vuelve ahora, hay algunos que dicen, Padre, yo tengo 8 meses sin confesar. Y siempre cuando indican el tiempo es el comienzo de la pandemia. Como para decir, durante este paréntesis, yo fui creyente para mí, o de alguna manera parecida. En cambio, la universidad está presente, aunque limitada por razones políticas y humanitarias. Y luego viene el problema, pertenencia a la iglesia con la famosa palabra, extra ecclesiam nulla salus. Esta palabra existió a lo largo de los siglos. Y no les digo ahora cuándo fue pronunciado y cuándo fue interpretado de forma correcta y no de forma correcta. De todos modos, el problema está aquí. Entonces, yo ahora les indico aquí en la página siguiente, en la página 31,
¿Cuál es el proceso que luego lo veremos en la tesis sobre ecumenismo para quienes quieren tener la salvación dentro de la Iglesia Católica? Ella tiene conciencia de ser la servidora de la salvación escatológica, la Iglesia, de la salvación definitiva escatológica. Lugar seguro y privilegiado en el que actúa Dios por el poder del Espíritu. La Iglesia tiene esta conciencia y este poder. Con todo, ella reconoce que la salvación no se realiza exclusivamente a través de la Iglesia. ¿Ok? Dios Padre es superior a la Iglesia. Jesucristo el Salvador es superior a la Iglesia. El reino de Dios va más allá de las fronteras de la Iglesia. Entonces la Iglesia debe reconocer también sus límites. La Iglesia no es Cristo, es sacramento de Cristo. Es signo visible de, pero ella no es Cristo. Esto es muy importante para poder también anunciar la buena nueva más allá de la Iglesia Católica. Hay que mantener siempre la diferencia entre Cristo, único mediador de salvación, y la Iglesia. Entre la necesidad de Cristo como mediador y la necesidad de la Iglesia al servicio del reino como sacramento de Cristo. Grábenselo bien esto, ¿ok? Que fuera de la Iglesia no hay salvación es una formulación negativa aparentemente excluyente, aunque fue usado en otro tiempo, en otro contexto. Prácticamente los que dicen, a mí no me interesa nada de la Iglesia como principio, etc. Entonces, este desprecio, este prescindir de, y etc., puede llegar al punto de formarse como si fuera una herejía, que fuera de la Iglesia no hay salvación. Y una vez, un norteamericano, obispo, etc., escribió al Papa Pío León XIII, pidiéndole la explicación de esta frase, ¿qué significa por fin que fuera de la Iglesia no hay salvación? Y el Papa contestó, pero contestó especialmente el Concilio Vaticano II sobre eso. Y entonces veremos a qué punto se llega dentro de este marco. Dice, que fuera de la Iglesia no hay salvación es una fórmula negativa y aparentemente excluyente. El Vaticano II dice lo siguiente, la Iglesia es sacramento universal de salvación. O sea, ningún límite universal de salvación. Es una formulación positiva de la universalidad de la misión de la Iglesia, que no excluye la salvación por otros medios y causas. ¿Ok? Por ejemplo, hay uno ya que todavía no está bautizado. Y él no sabe qué significa bautizo, ni mucho menos. Y me encontré, sea en África, sea en Papua Nueva Guinea, etcétera, gente no bautizada. O gente que apenas comenzaba el camino del catecumenado, etcétera. Tú no puedes decir ahí, de esta forma, que fuera de la Iglesia no hay salvación. Porque están ya en camino de, son ya llamados para, aunque no llegados todavía. Y si alguno de ellos muere repentinamente, hay que ver todos los aspectos, no solamente aquello. Y entonces se llega a esta universalidad. Entonces, fíjese bien, es una formulación positiva, etc. Los católicos, fíjese el número, 14, 15 y 16 de Lumen Gentium. Hay de ustedes si no saben el contenido de estos tres números. Número 14 dice para los católicos. A esta sociedad de la Iglesia están incorporados plenamente quienes, poseyendo el Espíritu de Cristo,
aceptan la totalidad de su organización, o sea, la jerarquía, y todos los medios de salvación, sacramentos y en especial el bautismo, establecidos en ella, y en su cuerpo visible están unidos con Cristo, el cual la rige mediante el sumo pontífice y los obispos, y los vínculos de profesión de fe, el famoso símbolo niceno-constantinopolitano de los sacramentos, del gobierno y de la comunión eclesiástica. Esta es la descripción exacta hoy de lo que el Belarmino hace 3 siglos y pico identificó a su manera en aquel tiempo como las condiciones esenciales para ser católico. Entonces aquí se trata de una fe clara en Cristo y luego su organización jerárquica, los sacramentos, en especial el bautismo, la pertenencia de unidad con el obispo, etcétera, y con el sumo pontífice, y luego la carta magna de los católicos, que es el credo niceno-constantinopolitano, que viene del siglo III y IV de nuestra historia, de los sacramentos, del gobierno o jerarquía, y luego la comunión eclesiástica, unidos con. Los que tienen estas condiciones se llaman católicos. Que ellos sean santos ya es otra cosa. Uno puede tener todos los títulos, todo en regla, y luego en su vida moral a lo mejor, si no malo, ser, por ejemplo, mediocre. Llevar adelante una vida sin entusiasmo, sin vida. Pero digamos, los signos llamados externos, tocables, experimentables, son estos descritos por el Vaticano II. ¿Ok? Luego, no pertenecen ni se salvan aquellos que, conociendo que la Iglesia Católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, se negasen explícitamente a entrar y perseverar en ella. O sea, si uno conoce la Iglesia Católica y la conoce en detalle y todo, etcétera, y a un cierto punto dice, no entro, etcétera, y no entra explícitamente, en ese caso pues no entra en esta universalidad salvífica de la Iglesia. No se salva que aquellos que aunque incorporados en la Iglesia no perseveran en la caridad. Aquellos de Mateo 25, el que no ayude a su prójimo en esto y esto, cuando mueran, no entrarán en el reino de Dios. O sea, el primado de la caridad. Okay. Perseverar en ella. Y luego, Lumen Gentium describe en forma positiva la situación ecuménica, aunque no de pertenencia completa, sino solo parcial. Antes del Vaticano II no se hablaba tanto de pertenencia incompleta y parcial a la Iglesia Católica. Simplemente se decía, el católico es aquel descrito aquí en el número 14, y luego, naturalmente, decía antes del Vaticano II, el que no, pues no entra en este ámbito de salvación universal, pero puede ser o tener una pertenencia parcial. Por ejemplo, tú no puedes decir que un anglicano no tiene elementos esenciales dentro de la Iglesia Católica. Tiene, por ejemplo, el bautismo, tiene la confirmación, tiene la oración, tiene también la ordenación sacerdotal, más o menos, el episcopado, más o menos, etc. Entonces,
hay pertenencia parciales. Y la pertenencia parciales entonces significa que tienen de alguna manera la salvación abierta dentro del marco de pertenencia a la propia Iglesia. El Vaticano II usa dos palabras. Para las iglesias ortodoxas de Oriente las llama iglesias. O sea, son iglesias que tienen todos los elementos esenciales para ser iglesia. Los 7 sacramentos, todo, etc. Lo único que los divide de Roma es el reconocimiento o menos del primado del Papa. Todas las otras realidades igualito a los católicos. Y el Papa Benedicto XVI tenía una aspiración antes de morir y de dejar también el pontificado, con celebrar con la Iglesia ortodoxa. Y él decía, tenemos en común toda la verdad. Queda todavía el último paso del primado del Papa. En cambio, las iglesias protestantes, especialmente las más liberales, comenzando por Lutero, etcétera, tienen mucha distancia. Y la distancia principal, el concepto de salvación, y otra distancia principal son los ministerios. El ministerio episcopal, que casi no existe, y luego el ministerio que es más entendido como representatividad que como configuración a Cristo. Entonces ahí están todos los límites de esta unión no todavía alcanzada. Pero no digamos más, ellos están totalmente fuera de la verdad, etc. Ellos parcialmente participan de la verdad. Y ellos parcialmente, según su conciencia, participan de la salvación universal. El paso es muy grande entre decir te excluyo o decir te incluyo parcialmente. Cambia totalmente la aproximación. Y antes del Vaticano II era te excluyo totalmente. En cambio ahora es paso tras paso. Esto lo veremos mejor cuando estudiemos el ecumenismo. Lumen Gentium describe en forma positiva la situación ecuménica, aunque no de pertenencia completa, sino parcial. Los fieles pertenecientes a iglesias cristianas y comunidades eclesiales no en comunión con la Iglesia Católica, de fieles creyentes no cristianos, pero abiertos a la trascendencia, Lumen Gentium 16. Esos son todos los no cristianos y que tienen la buena conciencia de seguir la propia conciencia hacia la verdad. Ellos creen en la trascendencia, ellos creen en Dios y luego no metan ahí todos los problemas de la jerarquía o de otra cosa. Ellos pertenecen a otras religiones. Otras religiones significa abiertos a la trascendencia. Si están abiertos a la trascendencia, tienen un paso en común con todos los cristianos y con todos los católicos. Entonces, aún con otras religiones, no podemos decir o cero o nada, sino, ¿cuál es la parte de verdad que tiene? Yo solamente me guío por mi conciencia, no tengo ninguna fe en ningún Dios, etc. Pero sí sigo mi conciencia y lo que considero el bien ético de la humanidad. ¿Ok? Ese es un paso. Y este paso es apreciado por el Vaticano II. Entonces aquí dice, los fieles pertenecientes a iglesia cristiana y comunidades eclesiales no en comunión con la Iglesia Católica, el número 15 de Lumen Gentium. De fieles creyentes no cristianos pero abiertos a la trascendencia. Y de no creyentes pero hombres y mujeres de buena voluntad abiertos a lo verdadero. Y fíjese aquí lo que dice el concilio, ni el mismo Dios
está lejos de los otros que buscan en sombras y en imágenes al Dios desconocido. En la carta de San Pablo, ¿quién era el Dios desconocido del cual habla Pablo? El Dios de Jesús. El Dios de Jesús que lo atenienses no... El Dios de Jesús. ¿Y dónde lo encontró él? En una plaza en Atenas. En Atenas. Y estaba escrito al Dios Algo desconocido. desconocido. ¿Entiende? Hasta ahí se llega. Y lo dice Pablo, el cual tenía un cristocentrismo increíble, hasta el punto de decir, para mí la vida es Cristo. Y sin embargo, frente a esta realidad de la plaza de Atenas, él dice exactamente esta frase. Lamentablemente no fue entendido, porque al final añadió lo de la resurrección, etc. Ok, y termino la lectura. Ni el mismo Dios está lejos, etcétera, etcétera. La vida, la inspiración de todas las cosas. Y el Salvador quiere que todo se salve. Pues quienes ignorando, sin culpa, grábense esta frase. Pues quienes ignorando, sin culpa o sin responsabilidad, el Evangelio de Cristo y su iglesia, buscan no obstante a Dios con un corazón sincero, les aseguro que yo en mi vida encontré varias gente en esta situación. Y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia. Yo no vi la gracia. La gracia está en ti. Pablo esta mañana en la carta que escribió dice que él los tenía los fieles en su corazón y en su mente. ¿Ok? Bajo el influjo de la gracia en cumplir en obras su voluntad, conocida mediante el juicio de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Punto. ¿Quieren las citas? Lumen Gentium 16. ¿Quieren la otra cita del Magisterio? Denzinger, números 3, 8, 6, 9, 7, 2. Este es el párrafo clave que elimina toda frontera de límite a la universalidad de la salvación. Esta verdad es doctrinalmente clara y transparente, pero en realidad no es fácil llevarla a cabo. Se necesita ordinariamente la presencia evangelizadora de la Iglesia y por eso Lumen Gentium con el número 17 termina diciendo: predicad el Evangelio a toda criatura. Es preciso y urgente renovar el mandato misionero en la Iglesia. Lumen Gentium 17. Ok. Punto. Y aquí en la última página les recuerdo lo que ya les expliqué, el famoso verbo subsistir, ¿ok? Subsiste la verdadera iglesia en la Iglesia Católica. El próximo día, solamente 2 minutos, les diré cuáles son los nombres, solo los nombres de íconos eclesiales, especialmente en América Latina. Y ahí hay una lista enorme. Ok, terminamos.